¿Cómo están, queridos hermanos? El día de hoy voy a compartirles un tema, un tema que considero muy importante nuestra, para nuestro crecimiento, para nuestro crecimiento humano, para nuestro crecimiento, pues como hijos de Dios. El tema que les quiero compartir el día de hoy es todavía relacionado con el quinto, con el quinto mandamiento: no matarás. Y este tema es muy necesario, es importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento, porque de este mandamiento depende mucho el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Qué, qué momentos, qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir al grado de que lo que ya comentaba en alguna reflexión pasada, los lugares más peligrosos para un niño ahora son el vientre de su mamá? Es un lugar donde el niño peligra porque se ve amenazado por leyes que pretenden acabar con su existencia, con la existencia del bebé. Y terminamos de ver la parte del aborto, de cómo es algo gravísimo, de cómo son pecados que se llaman pecados que claman al cielo, porque un niño no puede defenderse y además se hace con una pretensión en la cual el niño no puede ni escapar. Por eso se llaman pecados que claman al cielo. Esos pecados, dice San Alfonso María de Ligorio, que como son pecados que claman al cielo, si no fuera porque la Eucaristía se celebra en muchas partes del mundo y si no fuera porque Jesús se ofrece nuevamente en ese sacrificio del altar, en el mismo momento en el que se practica un aborto se abriría la tierra, dice San Alfonso, y se tragaría vivas a las personas que han participado en todo eso. Es para representar, San Alfonso, para representar el modo en el que se puede identificar el decir que son pecados que claman al cielo. Ese ya les dije, el otro pecado que clama al cielo: retener el salario a un empleado porque se está explotando, se le pretende usar nada más para enriquecerse el patrón, pero no se piensa en que ese asalariado va al día y por un día que se le retenga el salario puede quedarse sin comer su familia. Esos pecados son gravísimos, se llaman pecados que claman al cielo. Bien, ya esto es a modo de resumen de lo que hemos visto. El día de hoy vamos a terminar de ver el apartado, estamos en el quinto mandamiento: no matarás, y estamos en la parte de la eutanasia. ¿Por qué la eutanasia es algo grave? Porque no se puede quitar la vida a una persona nada más porque está sufriendo. ¿Por qué? Porque para empezar, no sabemos, nosotros no tenemos conciencia de lo que Dios está obrando en esa persona. Ahora bien, van a decir ustedes: entonces Dios quiere el sufrimiento. No, no quiere el sufrimiento, pero con la muerte de Jesús en la cruz nos ganó valor incluso para nuestro sufrimiento. Gracias a que Cristo murió en la cruz, fíjate, hasta un dolor de cabeza que tú soportes con paciencia, que tú soportes con, pues quizá no con alegría, pero sí con unido a la cruz de Jesús, se convierte en una oración hermosa y agradable a Dios, porque Él sabe lo contingentes que somos, lo pasajero que somos, y un solo sufrimiento ofrecido unido a la cruz de Cristo tiene un poder de sanar, de convertir a los pecadores como no tienes idea, y de salvar almas del purgatorio.
Las almas del purgatorio muchas veces se nos olvidan, queridos hermanos. Pero si tú haces tu aseo en tu casa, ofreciéndolo por las almas del purgatorio, fíjate, hay almas que están en el purgatorio por perezosas, porque en vida descuidaron hasta el aseo de su casa, fíjate bien. Y cuando tú ofreces el trabajo que estás haciendo en tu casa por las almas del purgatorio, tu trabajo se convierte en una oración y estás ayudando a que las almas del purgatorio pronto se liberen de esa purificación. Y el purgatorio no creas que es miel sobre hojuelas. Lo que han visto los místicos lo representan así como cama de fuego. Un fuego que calcina en el amor de Dios, pero a la vez causa mucho sufrimiento. Y la única forma en la que pueden salirse las almas del purgatorio de ahí es con la oración de nosotros, los que aún estamos vivos acá en la tierra. Y yo te aseguro que el día de tu muerte vas a querer que tus familiares ofrezcan muchas cosas y sacrificios por ti, por tu eterno descanso. Así es de que empecemos a trabajar por las almas del purgatorio, amados hermanos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cada sufrimiento que tiene una persona, un bautizado, unido a la cruz de Cristo, tiene un sentido redentor. Recuerda lo que dice San Pablo. San Pablo tiene una frase muy agradable. Dice, completo en mí lo que faltó a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Completo en mí. Con mis sufrimientos, recuerden que a San Pablo sufrió muchísimo. Lo metían a la cárcel, lo agarraban a pedradas, lo insultaban, lo ofendían. Y dice él, todo esto lo sufro por el Evangelio y para terminar de completar en mí lo que hizo falta a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en los hospitales, los enfermos que están ahí agonizando, que están sufriendo, se convierten en almas expiatorias, se convierten en otros Cristos que ofrecen sus dolores. Y el demonio no quiere eso. Por eso empieza a meter ideas de que ya mejor para qué sufrir tanto, mejor hay que inyectarlo para que se muera pronto. Vamos a hacer algunas películas donde hable de lo bonito que es, mejor ya que se mueran antes. Y así nos van adoctrinando. El mundo así nos va adoctrinando. Y recuerda que dice Jesús, el príncipe de este mundo. El mundo tiene un príncipe y ese príncipe es el maligno. Y así nos va a nosotros adoctrinando para que pensemos que está bien, que está bien que se asesina a una persona, que ya está anciana, que ya está sufriendo de más, que es algo humillante, ya mejor una inyección para que se muera. Y no sabemos lo que estamos haciendo, es algo gravísimo. Ahora dice así el número 2278 del Catecismo de la Iglesia Católica. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente si para ello tiene competencia y capacidad, o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que ante todo el paciente es el que debe tener la última palabra, pero siempre y cuando lo que se le esté haciendo no vaya en contra de su dignidad y aparte no vaya en contra de la ley divina. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Veamos lo que dice este numeral 2279 del Catecismo de la Iglesia Católica. Aunque la muerte se considere inminente, es decir, aunque el paciente ya tenga contados sus días, como comúnmente decimos, ya se sepa que se va a morir, dice, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser interrumpidos. Es decir, no puede decir uno, pues al fin ya sabemos que se va a morir, ya para qué lo bañamos, para qué lo atendemos, para qué, y son cosas que pueden acelerar incluso su muerte y pues indirectamente nos convertimos en partícipes de esa muerte, ¿verdad? Entonces debemos ser muy cuidadosos.
El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. Todos los cuidados, ¿verdad? Los medicamentos, cuando una persona toma medicamentos para disminuir su dolor, dice el catecismo, pues no está mal tampoco, al contrario, es eh, se agradece a la ciencia que haya descubierto medicamentos que sirvan para soportar el dolor, para disminuir el dolor, y eso no está mal, dice, siempre y cuando se sepa que no atenta contra la vida de la persona. Hasta ahí el tema de la eutanasia. Ahora vamos a ver un poco del tema del suicidio. En este tiempo, amados hermanos, ha aumentado muchísimo, muchísimo el índice de suicidios. Tan solo de enero a abril, a marzo, de enero a marzo, fíjate, tan solo de enero a marzo, más o menos del 2019, en 3 meses, tan solo en la ciudad de Morelia se suicidaron más o menos 56 personas, fíjate, en 3 meses se quitaron la vida más de 50 personas. Es decir, que había casi un suicidio por hora. Cada hora se suicidaba una persona. Eso solo en la ciudad de Morelia, porque pues yo vivía ahí y, y pues ahí pude comprobar. Pero piensa en las demás ciudades, en los demás municipios, en los demás países, y las cifras van en aumento. El suicidio, amados hermanos, para empezar, es algo totalmente que atenta contra la dignidad de la persona, pero también el suicidio en el mundo espiritual es algo totalmente relacionado con el satanismo. ¿Por qué con el satanismo? Porque detrás de una persona que se suicida, siempre, siempre hay en esta persona, siempre hay, dicen algunos sacerdotes exorcistas, hay espíritus de desgracia, espíritus de muerte que tratan de acortar la vida de una persona. A ver si me doy a entender. En la teología, en la teología de la creación, en una materia que así se llama teología de la creación, se habla de los ángeles, pero también se habla de los ángeles caídos. Y los ángeles caídos son seres que están totalmente en contra de la voluntad divina y no soportan que un humano que no puede ver el mundo espiritual, porque si se fijan, nosotros no podemos ver lo espiritual en la medida, sí lo podemos ver en la medida que somos espirituales, que oramos, que tratamos de frecuentar los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, que tratamos de dejar nuestros pecados. Pero en la mayoría de las personas somos muy materializados. Piensa tú cuáles son tus pláticas y verás que la gran parte de nuestro día platicamos de cosas materiales, de ropa, de huertas, de carros, de sueldo, de lo que vamos a hacer, de las vacaciones a donde nos vamos a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como estos seres espirituales saben perfectamente que esta vida nosotros la tenemos únicamente para nuestra salvación. De lo que hagamos en esta vida se define para siempre nuestra salvación o nuestra condenación. Y ellos, los espíritus caídos, los ángeles caídos, los demonios, saben perfectamente que nosotros tenemos poco tiempo en esta vida. Y ellos van a hacer todo lo posible porque nosotros no alcancemos la estatura de Cristo. Es decir, para que el día de nuestra muerte no estemos cristificados, no estemos perfectamente santificados, para que ellos puedan tener autoridad sobre nosotros. Dice San Alfonso María de Ligorio que en el momento de nuestra muerte se libra la lucha más terrible entre
para ganar nuestra alma entre los ángeles y los demonios. A algunos se les puede hacer exagerado esto que estoy diciendo, pero en estos 2000 años de la iglesia, todos los santos que han escrito, todos los padres del desierto, los padres de la iglesia, explican perfectamente esto, que nosotros esta vida la tenemos única y exclusivamente para santificarnos, para ir pareciéndonos cada vez más a Jesús. Y si nosotros no somos conscientes de eso, se nos gana la tentación y queremos vivir en un mundo material. Por eso muchos de ustedes y de nosotros vemos la muerte como una desgracia, cuando la muerte debe ser motivo de alegría, porque si vivimos conforme a la voluntad de Dios, nuestra alma vuela directamente a Jesús y para siempre jamás separarse de Él. Y repito, estos espíritus caídos, sabiendo esto, lo que quieren es acortar nuestra vida para que nosotros no alcancemos la estatura de la santidad a la que hemos sido llamados. Todos nosotros estamos llamados a ser santos. Si tú eres casado, ahí debes ser santo. ¿Qué es un santo? Una persona que ama, una persona que perdona, que hace bien lo que le toca hacer, que trata de arrancar de su vida el pecado, que trata de arrancar de su vida lo que no está bien. ¿Y qué es lo que no está bien? El chisme, las quejas, la envidia, la mentira, todo lo que va en contra de los mandamientos. Eso es lo que no está bien conforme a la voluntad divina. Y tenemos ese tiempo, este tiempo de vida para ser santos, para santificarnos mediante los sacramentos, mediante la confesión, repito, mediante comer el cuerpo de Cristo, mediante el amor que damos a nuestra familia. Dice San Juan de la Cruz, al final de tus días vas a ser juzgado en el amor, en la medida que amaste. Y amaste no solamente a los que te amaron, sino amaste a los que te ofendieron, amaste a los enemigos, a los que te trataban mal. Y repito, los demonios saben esto y lo que menos quieren es que alcancemos esa talla del amor. Y por eso van a hacer todo lo posible porque nos moramos antes. Y he ahí la razón del suicidio, para que se va metiendo en la mente esa idea de que nadie me quiere, de que yo ya no valgo nada, de que yo ya no merezco vivir. Toda esa corriente, esas voces de los demonios, todo eso nos va orillando a cortar nuestra vida. Tal vez esto, no sé si suena un poco como raro para algunos de ustedes, pero en la experiencia que llevo de esto, me he sorprendido mucho cómo es verdad. Miren, les voy a contar un testimonio. Hace algún tiempo yo estaba en una misión, en un lugar de aquí de Michoacán, y se me acercó una chica más o menos unos 17 años, y me dice, oiga, ¿puede hablar con un amigo mío? Y voy a ver a ese amigo de ella, y era un hombre pues bien parecido, alto, fuerte físicamente, pero estaba con la cabeza agachada. Y me decía, y yo lo toqué en el hombro y le pregunté, le dije, ¿qué tienes? Y no me decía nada. Y la chica que me dijo que si podía hablar con él, es la que me explicó, me dijo, es que en estos últimos días ha intentado suicidarse. Y yo le dije, ¿y por qué quieres hacerlo? Y empezó a llorar. Este joven de unos 19, 20 años, empezó a llorar. Y le dije, ¿por qué lo quieres hacer? Y fíjense lo que me comentaba. Me dice, hace algunos meses estábamos celebrando el Año Nuevo con unos amigos. Y uno de ellos se despidió y me dijo, nos vemos, al ratito regreso. Pero ya no regresó. Y cuando ya no regresó, sabíamos que él siempre regresaba. Y nos preocupamos y empezamos a buscarlo. Y lo empezamos a buscar, y ahí donde estábamos festejando el Año Nuevo, había unas casas abandonadas. Una casa que no estaba habitada. Y fíjense lo que ocurrió. Empezamos a buscarlo y un amigo gritó, ya lo encontré, vengan pronto. Y ese muchacho, el que se había ido unas horas antes, el que dijo ahorita regreso, ya se había ahorcado
como que descolgó unos cables, ahí con esos cables los enredó, se atoró y ahí se colgó. Y el que gritó, ya lo encontré, más o menos a los 3 meses, también hizo lo mismo, se ahorcó. Y con el muchacho que yo estaba platicando, él dice, le digo, ¿y tú por qué lo quieres hacer? Dice, no sé por qué lo quiero hacer, pero yo encontré a mi amigo al segundo que se ahorcó, yo fui el primero que lo vio. Y desde ese día que lo vi, yo empiezo a sentir en mi interior algo, unas voces que me dicen, ya es tiempo, ya ahórcate, nadie te quiere, hazlo ya. Y así, él ya había intentado suicidarse 3 veces, pero no lo había logrado, porque esta chica había podido rescatarlo, se había podido dar cuenta. Para que veas cómo en el mundo espiritual hay cosas que nosotros no comprendemos, pero en la medida que tú te adentras más en la vida del espíritu, vas a irte dando cuenta de muchas cosas. Incluso Dios te va liberando de cosas que tienes, pero que no te das cuenta que son innecesarias. A veces pretendemos llenar nuestros vacíos con bastantes cosas materiales. Piensa tú en una persona que no para de comprar zapatos, de comprar bolsos, de comprar ropa. ¿Por qué? Porque eso habla de una herida espiritual que traemos y queremos compensarla con cosas materiales, pero eso nunca va a llenarse. De igual modo el infiel, de igual modo el que miente y así sucesivamente. Buscamos compensaciones, buscamos llamar la atención para cubrir heridas espirituales que traemos y que no hemos querido sanar. Ahora bien, ¿cómo se curan esas heridas? No hay de otra, hermanos, que la oración. Orar es una lucha, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Orar es un combate. Orar requiere esfuerzo, requiere disciplina. El rezo del Santo Rosario no sabes la fuerza que tiene. Es algo grandísimo, es un regalo grande para este tiempo de lucha espiritual. Reza el rosario todos los días y solamente así vas a irte liberando. Y he ahí la causa del suicidio. Nada más voy a leer un pedacito más de lo que es el suicidio para, para pasar a la siguiente parte. El suicidio. ¿Qué dice la iglesia del suicidio? Dice lo siguiente. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con la sociedad familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Es decir, que de acuerdo a la situación, ¿verdad? Antes, cuando moría una persona hace algunos años, unos que serán, pues no sé, todavía hace unos 30 años, cuando una persona moría, perdón, cuando una persona se suicidaba, no querían incluso que la iglesia decía que no se celebrara misa. Pero con el tiempo ya la iglesia se ha ido dando cuenta que la misericordia de Dios es infinita y aunque cometió algo muy grave, el suicidio, aún así no se excluye de la misericordia de Dios y pues se encomienda a Dios, ¿verdad? Se le pide, se le puede celebrar una misa, su novenario, su oración para encomendarlo a la misericordia divina. Pues he ahí el tema del suicidio. Ahora pasamos a una última parte para ir terminando este tema. El apartado 2 de este tema, de este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, perdón, de no matarás, dice así, el respeto de la dignidad de las personas, el respeto de la dignidad de las personas, el respeto del alma del prójimo, el escándalo. El escándalo, hermanos, también es matar, cuando uno escandaliza, cuando uno hace cosas que enfrente de los demás y los daña. ¿Cuántos de nuestros niños, amados hermanos, no han sido dañados, matados en su conciencia por la imprudencia de nosotros los adultos, por decir cosas
que todavía no correspondía escuchar a un niño, por hacer cosas que un niño no debería ver. Eso se llaman escándalos y eso también es matar. Y muy poca gente se confiesa de eso, queridos hermanos, de escandalizar a los demás. Y yo también tengo que echarle ganas, porque a mí, por ejemplo, me ven con el alzacuello. Imagínate que me vieran ahí con una mujer, aunque sea mi amiga, mi mejor amiga, la gente no va a decir, ah, es su mejor amiga. No, debemos cuidarnos de no escandalizar a la gente. Hay un dicho que dice así, no hagas cosas que parezcan malas, no hagas cosas buenas que parezcan malas, fíjate, son cosas buenas aparentemente, pero parecen malas y eso es grave. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni hagas cosas malas que parezcan buenas. Eso es el escándalo. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Es que el que escandaliza se convierte en el tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción o omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. ¿Cómo es eso del escándalo, arrastrar a otros? Fácil. Por ejemplo, ¿cómo se ve un papá embriagándose y que lo vean sus hijos? Así. Y luego, ¿con qué cara le va a decir a su hijo, a su hija que anda en malos pasos? No hagas esto. ¿Con qué cara? ¿Por qué? Porque no va a tener autoridad para corregir. A eso se refiere el escándalo. Dice, el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad que quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los burros y lo arrojen a lo más profundo del mar. Fíjate, hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños y se escandaliza con las acciones, con la mirada, con las palabras. Cuida mucho lo que hablas y enfrente de quién lo hablas, porque hay gente que ha perdido la fe, se ha alejado de la iglesia, desgraciadamente por el mal testimonio de los que estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo me veo yo leyendo las lecturas de la misa y el fin de semana bien borracho? Eso sería terrible, es escandalizar y hace que la misma gente ya no crea en la iglesia. Y yo estoy hablando de eso de borracho, pero cada uno, ¿cómo me veo yo leyendo la palabra de Dios o dando catecismo y sin saber dominar mi lengua en el chisme, en la mentira? ¿Cómo me veo yo saliendo de misa y cayendo en los vicios más deplorables? Por eso el escándalo es algo muy grave, amados hermanos. Es matar al otro con el mal ejemplo. Pues que Dios nos libre de escandalizar. El escándalo puede ser provocado por la ley o por instituciones, por la moda o por la opinión. Fíjate, por la moda, ¿verdad? Debemos aprender a tener pudor hasta en el vestir, en el hablar. Un católico comprometido tiene que dar testimonio hasta en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de hacer vacaciones. Miren, estamos en tiempo de Cuaresma y muy quitados de la pena podemos irnos a los balnearios y se nos olvida que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de oración, de recogimiento y ya habrá tiempo para los balnearios, amados hermanos. Son 50 días de Pascua después de la Semana Santa y ahí mira, ahí puedes disfrutar de un balneario, puedes disfrutar con tu familia de una buena comida, pero este tiempo de Cuaresma es tiempo para orar. No creas que la ceniza que nos pusieron nada más es como para, para calmar nuestra conciencia, requiere un compromiso y eso nos hace que seamos coherentes. Pues hasta ahí dejamos nuestro tema del día de hoy. No matarás y hablé un poco sobre la eutanasia, el suicidio y el escándalo. No olvides compartir los temas, compártelos ahí con alguien si tú crees que le puede interesar, que le puede ayudar. Pues que Dios los bendiga, amados hermanos, que tengan un excelente fin de semana, les doy la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, paz y bien.